¿Puedes pagarlo?, gritó mi hermana en el restaurante más caro. Mi familia se rió. Lo que ignoraban es que el gerente se acercaba directamente a mí. Buenas noches, doña. ¿Sus invitados están cómodos? El aire dentro de Nudo siempre estaba cargado. No era un restaurante ruidoso, al contrario, su lujo se medía en la calidad del silencio. Era un silencio que olía a dinero viejo, a cera de abeja pulida sobre maderas exóticas, y a un toque sutil de azafrán y trufa que emanaba de la cocina abierta. Las conversaciones eran murmullos bajos, y el único sonido claro era el tintineo característico de las copas Riedel y el contacto sordo y terroso de los cubiertos de plata contra la cerámica. Mi cerámica. Estaba sentada al extremo de la larga mesa de parota, en la única silla que, irónicamente, rechinaba un poco. Era una falla que había pedido que repararan 2 veces, pero el personal de mantenimiento parecía pasarla por alto. Desde mi posición, en la cabecera no oficial, la de la vergüenza, tenía una vista perfecta de todo el salón. Veía el ballet silencioso de los meseros, un equipo que yo misma había entrevistado y entrenado. Veía la iluminación tenue, diseñada por mí para golpear cada plato y cada obra de arte, mis obras de arte, en el ángulo preciso. Este era, Nudo, el restaurante más exclusivo de Polanco, en el corazón de la Ciudad de México. Conseguir una mesa aquí requería, en promedio, 6 meses de anticipación. A menos, claro, que fueras la dueña. Yo, Emilia, era la dueña. Y en ese preciso instante, encogida en mi silla rechinante, nunca me había sentido menos bienvenida en mi propia casa. Estaba aquí porque había caído en una trampa. Una trampa envuelta en la palabra más peligrosa y manipuladora de mi vocabulario personal, familia. Hacía casi 3 meses que no hablaba con ellos, un silencio cómodo que había llegado después de la última fiesta de cumpleaños de mi padre, donde me preguntó frente a sus socios si mi hobby de alfarería ya me daba para pagar la renta. Pero entonces, la semana pasada, mi madre, doña Clara, me había llamado. Su voz, usualmente un instrumento cortante de crítica y decepción, sonaba extrañamente suave, casi vulnerable. Por favor, Emilia, me había suplicado, un tono que nunca usaba conmigo. Es la cena de compromiso oficial de tu hermana. Aquí en la ciudad. En Nudo. Sé que te gustan ese tipo de lugares, bohemios, artísticos. La forma en que dijo, artísticos, sonaba como si describiera una enfermedad. Solo ven. Deja tus cosas, por una sola noche. Por el bien de la familia, Emilia. Que se vea que estamos unidos. Y yo, como una idiota, como la eterna optimista que se negaba a morir dentro de mí, caí. Una parte minúscula y estúpida de mi ser, esa niña de 10 años que todavía quería la aprobación de sus padres, albergó una pequeña esperanza. Tal vez esta vez, me dije, será diferente. No lo era. Por Loreto, brindó mi padre, don Fernando, levantando su pesada copa de vino tinto. Su voz de barítono, perfeccionada en salas de juntas, retumbó en la mesa. Y por Mauricio. Un futuro brillante. Un legado de excelencia. Estamos aquí uniendo a 2 familias que entienden el valor de la tradición, del prestigio y del trabajo duro. Su mirada barrió la mesa, deteniéndose en su esposa, en Mauricio, y con un orgullo desbordante en Loreto, mi hermana mayor. La hija dorada. Sus ojos pasaron sobre mí, pero no se detuvieron. Fue un parpadeo, como si yo fuera parte del servicio, un fantasma en el festín. Loreto resplandecía. Literalmente. Su anillo de compromiso, un diamante ridículamente grande, captaba la luz de la vela y la lanzaba en destellos arrogantes por toda la mesa. Mauricio, su prometido, un hombre con cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que nunca, jamás, le llegaba a los ojos, se apresuró a rellenar la copa de mi padre, asintiendo a cada palabra. Tradición y prestigio, don Fernando. Eso es exactamente lo que importa, dijo Mauricio, probando las palabras como si fueran un vino caro. Me removí en mi silla. El rechinido fue sutil, pero en el silencio de la mesa, sonó como un grito. Mi
Tradición era el olor a barro húmedo de Oaxaca y el calor de un horno a 1300 grados centígrados. Mi prestigio eran las manchas de óxido de hierro y cobalto bajo mis uñas, manchas que no salían por más que las tallara. Hacía exactamente 10 años, 2 meses y un día, yo estaba parada en la biblioteca de mi padre. Tenía 24 años. El aire olía a cuero viejo, a libros encuadernados y al humo rancio del puro que acababa de apagar. Yo, temblando, acababa de soltar la bomba. Dejo la carrera de Derecho, repetí, porque el silencio había sido ensordecedor. El periódico que leía bajó lentamente, como una cortina revelando al juez. ¿Qué dijiste? ¿Qué dejo Derecho? Voy a dedicarme a la cerámica. Él me miró. No con ira, al principio. Con pura y absoluta confusión, como si le hubiera hablado en arameo. ¿Cerámica? Repitió la palabra, paladeándola. ¿Vas a ser una alfarera? El desprecio en esa última palabra fue un golpe físico. Es más que eso, papá. Es arte. Es la química de los esmaltes, es un modelo de negocio de exportación, yo. Silencio, golpeó el escritorio de caoba con la palma abierta. El tintero de plata saltó. No voy a permitir que mi hija, una hija de don Fernando Villarreal, se dedique a vender vasijas en un mercado de Coyoacán. Es trabajo de sirvientes. Es una humillación. Estás ensuciando el apellido. No es una humillación, es lo que amo. Y es un negocio real. Mientras vivas bajo mi techo, sentenció, poniéndose de pie en toda su estatura, irás a esa facultad y te convertirás en abogada, como tu hermana. Si eliges esa ridiculez, te olvidas de tu apellido, te olvidas de tu herencia y te olvidas de un solo centavo de mi parte. Vete. Veremos cuánto te dura tu amor al arte, cuando tengas que comer de ese lodo. Esa noche, empaqué 2 maletas y me fui a un diminuto departamento en la Roma Norte. 10 años. Y ahora estaba aquí, sentada en la cabecera de mi imperio, un imperio construido literalmente con lodo, sintiéndome exactamente igual que esa noche, una intrusa, una niña sucia en una fiesta de adultos. Beber el vino se sentía como tragar vidrios. Mi familia no solo me había repudiado, se habían esforzado activamente en construir lo que yo, en mis noches más oscuras, llamaba mi Museo del Dolor. Era una colección privada de recuerdos, momentos tan nítidos y crueles que podía reproducirlos con perfecta fidelidad. El estante principal, la pieza central de la colección, estaba reservado para la Navidad de hace 4 años. Después de 6 años de trabajo agotador, de noches durmiendo en un catre en mi primer taller porque no podía pagar la renta y el horno al mismo tiempo, después de quemaduras de segundo grado en mis brazos y de llorar de frustración cuando un lote entero de piezas se rompía, finalmente había perfeccionado una técnica. Era el kintsugi. El antiguo arte japonés de reparar cerámica rota con laca espolvoreada de oro. Para mí, no era una técnica, era una filosofía. Era la creencia de que algo era más hermoso precisamente porque se había roto. Era un símbolo de mi propia vida, tomar las piezas de la relación destrozada con mi familia y convertirlas en algo valioso. Pasé 3 meses, en secreto, creando un juego de té para mis padres. No era cualquier juego de té. Era una porcelana blanca pura que yo misma había formulado, rota intencionalmente y meticulosamente ensamblada con vetas de oro de 24 quilates. Brillaba como si contuviera luz líquida. Era, honestamente, la cosa más hermosa y significativa que jamás había salido de mis manos. Llegué a la cena de Navidad, temblando de nervios y esperanza. Se los entregué en una caja de cedro hecha a mano. Mi madre, doña Clara, abrió la caja. Su sonrisa, siempre perfectamente maquillada, se tensó. Levantó una de las tazas. «Ay, mija», dijo, con ese tono de falsa compasión que usaba cuando yo hacía algo vergonzoso. «Pero, ¿está roto?» «Es la técnica, mamá. Se llama kintsugi. Significa que las cicatrices lo hacen más valioso, ¿qué?» «Claro, claro». «Qué original», dijo, su voz apretada. Cerró la caja con un clic definitivo.
Gracias, Emilia. Qué detalle tan rústico. 2 semanas después, tuve que ir a la casa principal a recoger unos documentos de mi abuela. Fui al cuarto de servicio en la parte trasera, buscando una caja de cartón. Y allí estaba. Mi juego de té. Mi obra maestra de 3 meses, mi símbolo de esperanza. Mi madre lo estaba usando para organizar su costurero. Una taza contenía botones. Otra, clavos y tuercas oxidadas. La tetera estaba llena de estambre enredado. No dije nada. No lloré, no en ese momento. Solo sentí un frío intenso, un frío que se instaló en mi pecho y nunca se fue del todo. El contraste era el verdadero arte de mi familia. Esa misma noche de Navidad, después de que mi regalo fuera relegado al cuarto de servicio, Loreto recibió su regalo. Un Mercedes convertible blanco, nuevo de agencia, con un moño rojo gigante. ¿Su gran logro? Graduarse de su maestría en Administración de Empresas en una universidad privada carísima. Una maestría que mi padre pagó, junto con los 3 tutores privados que, como yo sabía por una fuente interna, esencialmente le habían escrito la tesis. Para mi abogada estrella, rugió mi padre, orgulloso. El segundo recuerdo era más reciente y más vulgar. Hace apenas un año, en otra de esas comidas familiares obligatorias. Loreto, por supuesto, estaba presumiendo su anillo de compromiso por enésima vez. El diamante era tan grande que parecía un cubito de hielo deforme. Oye, Emi, dijo, agitando su mano enjollada peligrosamente cerca de mi cara, como si estuviera secando el esmalte de uñas. ¿Sigues con tu hobby? ¿Cómo va eso de jugar con tierra? Tengo mi propia marca, Loreto, respondí, mi voz monótona. Se llama Tierra Viva. Me va bien. Ella soltó una risita aguda, como el ladrido de un perro pequeño. ¡Ay, qué linda! ¿Le va bien? ¿O sea que ya vendiste 2 jarrones este mes? Se volvió hacia Mauricio, buscando su aprobación. Mauricio y yo estamos viendo departamentos aquí en Polanco. 300 metros cuadrados, vista al parque. Ya sabes. Me miró con falsa inocencia. ¿Tú sigues en ese departamentito hipster tuyo en la Roma? ¿Todavía se te inunda cuando llueve? ¿Si te alcanza, mija? Porque si no, le puedo decir a papá que... Estoy bien, Loreto. No te preocupes por mí. Apreté la servilleta bajo la mesa. Estuve a punto. Juro por Dios que estuve a punto de decirle. Estuve a punto de decirle que mi departamentito hipster era ahora la oficina corporativa de Tierra Viva, que ocupaba 2 pisos. Estuve a punto de decirle que jugar con tierra me había conseguido un contrato de exclusividad de 7 cifras para surtir toda la vajilla del chef más famoso de México, Enrique Olvera, en todos sus restaurantes. Estuve a punto de decirle que acababa de regresar de París, donde había firmado un acuerdo con la cadena de hoteles Boutique Le Meurice. Pero me callé. ¿Para qué? Ver su cara de asombro no valía la pena. No lo entenderían. Para ellos, el éxito no era real si no venía en forma de un título de abogado colgado en la pared o una acción en la bolsa. Mi éxito, tangible y construido con mis manos, era invisible para ellos. Claro, claro, dijo ella, dándome una palmadita condescendiente en la mano. Bueno, al menos te distrae. Te mantiene ocupada. El odio. Era un veneno lento, administrado en pequeñas dosis durante 10 años. Y yo estaba a punto de descubrir que la copa estaba llena. El primer tiempo llegó, rompiendo la tensión de los recuerdos. Marco, uno de mis meseros estrella, se acercó a la mesa. Yo misma lo había contratado. Recordaba su entrevista, estaba visiblemente nervioso, pero cuando le pregunté sobre su vino favorito, sus ojos se iluminaron y habló durante 10 minutos sobre las uvas de Ensenada con una pasión que me conmovió. Era leal y profesional. Colocó el plato frente a mi padre. Era el inicio de nuestro menú de degustación de otoño, una sopa fría de aguacate y menta,
con una emulsión aireada de lima y cilantro y unas gotas de aceite de habanero. El plato se servía en un cuenco de cerámica mate, color obsidiana. Era mi diseño estrella. La línea, obsidiana. No era solo un cuenco. Era una declaración. Me había costado 6 meses y cientos de pruebas fallidas perfeccionar ese esmalte mate, un esmalte que no absorbía los aceites de la comida y no se rayaba con los cubiertos. Era una fórmula química compleja, mi secreto mejor guardado. Era la vajilla que había puesto a nudo en el mapa de las revistas de diseño. Mi padre miró el cuenco. Luego miró a Marco como si el mesero lo hubiera insultado personalmente. Tomó la cuchara de plata pesada y la golpeó contra el borde del cuenco. El sonido no fue el clic agudo de la porcelana fina. Fue un tut sordo, terroso, profundo. Frunció el ceño. Pesado, dictaminó. No lo dijo como una opinión, sino como un veredicto final. Un plato debe ser ligero. Elegante. Sin esfuerzo. Esto es trabajo. Levantó una cucharada de la sopa. La probó. Su cara se contrajo. Pura espuma, escupió, dejando caer la cuchara con un golpe ruidoso. Pretencioso. ¿Dónde está la sustancia? ¿Dónde está la comida? ¿Quién demonios paga miles de pesos por aire con sabor a pasto? Mauricio, el prometido, olió la oportunidad de quedar bien. Totalmente de acuerdo, don Fernando. Nada como un buen corte de carne, ¿verdad? Sólido. Real. Sentí un ardor que me subía por la nuca. La espuma era una emulsión delicadísima que el chef Andrade y yo habíamos tardado semanas en estabilizar. Requería un sifón de precisión, temperatura controlada y un pulso de cirujano. Pero Loreto, como siempre, tenía que llevarlo al siguiente nivel. ¡Guácala! ¡Qué ácido!, exclamó, haciendo una mueca exagerada, como una niña probando un limón. Empujó el plato lejos de ella. Y el cuenco, por favor. ¿Qué es esto? Parece algo que compras en un mercado de artesanías en Oaxaca. ¿No les alcanzó para vajilla fina de verdad? ¿Limoges? ¿Christofle? Esto es patético. Miró alrededor del restaurante. Da la impresión de que el lugar se está quedando sin dinero. ¡Qué corriente! Corriente. Patético. De mercado. Estaba insultando mi trabajo, mi arte, mi creación más orgullosa, en mi propio restaurante. El restaurante que se llamaba Nudo, precisamente por la técnica de anudado que usaba en mis piezas de cerámica más grandes, una de las cuales, una escultura de 2 metros, estaba colgada en la pared de la entrada y ellos ni siquiera habían notado al entrar. La ironía era tan espesa, tan amarga, que casi me ahogo con ella. A mí me parece interesante, dije en voz baja, sin saber qué más decir. Loreto soltó una de sus risotadas agudas. ¿Interesante? Ay, Emilia, por favor. Interesante es la palabra que usan los artistas pobres cuando no tienen nada bueno que decir y quieren sonar inteligentes. Es feo. Acéptalo. Es lodo pintado de negro. Concuerdo, dijo mi madre, doña Clara, siempre la diplomática. Demasiado oscuro, mija. Sin vida. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de estos lugares de moda? Pura fachada. Pude ver al mesero, a Marco. Vi cómo su mandíbula se tensaba por una fracción de segundo. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar la charola. Él sabía quién era yo. Todo el personal de Nudo lo sabía. Yo no era una jefa distante, yo estaba en la cocina probando salsas, yo estaba en el piso reorganizando mesas, yo estaba en las juntas de servicio cada tarde. Marco me miró de reojo. Una mirada que duró menos de un segundo. Sus ojos preguntaban, ¿Doña Emilia? Negué con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible. No aún. Aguanta. Él asintió, igual de sutil.
Su rostro volvió a la máscara de profesionalismo impecable. Disculpen. ¿Disfrutaron el primer tiempo? Francamente, no, dijo mi padre. Fue terrible. Tráiganos el vino que ordené, y más vale que el resto de la comida sea más sustancial. Mientras Marco se retiraba, sentí una oleada de furia protectora. No por mí. Hacía años que era inmune a sus insultos personales. La furia era por Marco. Por el chef Andrade. Por mi equipo. Por el edificio entero que yo había construido desde los cimientos, un edificio que esta gente, mi familia, estaba profanando con su ignorancia y su arrogancia. Apreté los puños bajo el mantel de lino. La noche apenas comenzaba. La cena continuó como una lenta tortura medieval. Cada plato que llegaba era recibido con una nueva andanada de críticas. El pescado sellado, con una costra de pistache que el chef Andrade había creado para mí, estaba seco. La reducción de vino tinto y tuétano que acompañaba al filete estaba amarga. Y con cada comentario despectivo, con cada plato empujado con desdén, Loreto me lanzaba una mirada de suficiencia. Una mirada que decía, ¿ves, hermanita? Este es el mundo real. Aquí las cosas cuestan y tienen estándares. No es tu fantasía de artista donde todo es interesante. Entonces, llegó el momento que yo temía. El momento de los regalos de compromiso. Mi madre carraspeó, llamando la atención de todos. Bueno, pues. En honor a esta noche tan especial. Don Fernando, con gran fanfarria, sacó un sobregrueso de lino del bolsillo de su saco. Se lo entregó a Loreto. Es solo el enganche para su departamento en Polanco, anunció mi padre, con falsa modestia. Un pequeño empujón. Para que nuestros hijos empiecen con el pie derecho, como debe ser. Hubo aplausos forzados. Mauricio casi le arrebata el sobre a Loreto y le dio un beso ruidoso en la mejilla a mi padre. Muchísimas gracias, don Fernando. ¡Qué detalle! Era una escena grotesca de dinero comprando afecto y lealtad. Los otros tíos y primos de la familia de Mauricio, también presentes, entregaron sus regalos, relojes caros, cheques, sobres abultados. Entonces, todas las miradas se volvieron hacia mí. El silencio se hizo pesado, expectante. La oveja negra. La alfarera pobre. La que jugaba con lodo. ¿Qué podía ofrecer yo en esta exhibición de riqueza? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Con manos temblorosas, deslicé una pequeña caja de madera de olivo pulida sobre la mesa. Mis palmas sudaban. A pesar de todo, a pesar de los insultos, a pesar de la sopa, a pesar de los cuencos, esa pequeña y estúpida esperanza que la llamada de mi madre había encendido seguía parpadeando débilmente. Tal vez esto, pensé. Tal vez esto lo entiendan. Loreto tomó la caja con la punta de 2 dedos, como si estuviera manchada de grasa. Un regalito, dijo, con sarcasmo goteando de cada sílaba. ¡Qué lindo! ¿Qué es? ¿Un llavero de barro? Abrió la caja. Dentro, había un juego de 2 tazas de café espresso. Eran de mi última colección, la más experimental. Eran kintsugi. Porcelana blanca pura, rota y meticulosamente reparada con vetas de oro de 24 quilates. Eran idénticas, en espíritu, al juego de té que mi madre había convertido en un costurero. Era mi segundo intento. Mi último intento. Una tonta incurable. Pensé que tal vez, solo tal vez, después de tantos años, Loreto. La sonrisa de Loreto desapareció. Su cara se endureció. Y entonces, soltó una carcajada. No fue una risa alegre. Fue un sonido agudo, cruel y completamente falso. ¡Ay, Emilia! No puede ser. Levantó una de las tazas para que toda la mesa la viera. El oro brillaba bajo la luz tenue, una cicatriz preciosa. Otra vez tus cositas rotas, gritó, fingiendo incredulidad. ¿Es en serio?
¿Me estás dando basura reparada? ¿Esto es una broma pesada? Miró a Mauricio, quien también sonreía con burla. No puedo creerlo. ¿Es esto lo que los artistas llaman un regalo? Es kintsugi, Loreto. Es una técnica japonesa, ¿simboliza? Me importa un bledo la técnica, espetó, su voz volviéndose estridente. Se ve usado. Se ve barato. Se ve roto. ¿Qué clase de regalo es este? ¿Es lo único que te alcanzó? Se volvió hacia Mauricio y, en un gesto de puro teatro, le entregó la taza. Mira, mi amor. Tal vez podamos usarlas para las croquetas de príncipe, dijo, refiriéndose a su ridículo perro Pomerania. La mesa estalló en risas. No risitas ahogadas. Risotadas abiertas, fuertes y crueles. Mi padre negó con la cabeza, visiblemente divertido. Mi madre, doña Clara, me miró con una lástima fingida que era peor que el odio. Ay, mija, de verdad, no tienes remedio. Nunca lo tendrás. Fue un golpe directo al plexo solar. El aire salió de mis pulmones. La humillación era física. Era un sabor a ceniza y bilis en mi boca. No era solo un insulto a mi arte. Era un insulto a mi persona, un rechazo calculado, público y despiadado. Y en ese momento, esa pequeña y estúpida llama de esperanza, finalmente se apagó. El ambiente cambió después de eso. Se sintió como si la sangre hubiera sido derramada en el agua y los tiburones estuvieran excitados. La crueldad abierta de Loreto le había dado permiso oficial a todos para ser abiertamente despectivos. La farsa de la familia unida había terminado. Bueno, Emilia, dijo mi padre, limpiándose la boca con la servilleta de lino. Ya que estamos en confianza. ¿En serio? ¿Cuándo vas a dejar esta fase tuya? Ya tienes 34 años, por el amor de Dios. No eres una niña. Es hora de sentar cabeza. Buscar un trabajo de verdad. ¿O piensas seguir jugando con tierra el resto de tu vida? Tengo un trabajo, papá. Soy dueña de mi propia empresa. Me va. Ay, empresa, se burló Loreto, interrumpiéndome. Su voz era chillona por el vino caro de mi padre. Una tiendita en línea no es una empresa, Emilia. Vender tus jarrones en Etsy no te hace empresaria. Mauricio, y le dio un codazo a su prometido, él sí maneja una empresa. Maneja millones de pesos en inversiones todos los días. Eso es un trabajo de verdad. Millones, sí, repitió Mauricio, inflándose como un pavo real. Es un mundo de alta presión. No todos están hechos para él. Loreto, visiblemente borracha de vino y de su propio poder, se inclinó sobre la mesa. Había un brillo febril y desagradable en sus ojos. Se sentía invencible. A ver, hermanita, dijo, arrastrando las palabras. Seamos súper honestas. ¿Ok? Mis papás te invitaron hoy por lástima. Pura lástima. Porque eres, familia, y pues, ni modo, qué oso que no estuvieras. Pero seamos claras. Hizo un gesto teatral, abarcando el lujoso salón, los candelabros, las otras mesas llenas de la élite de Polanco. Tú no perteneces aquí. Mira a este lugar. Mira a la gente. Esta es la Liga Mayor, Emilia. Aquí se habla de negocios, de propiedades, de futuro. No de sentimientos y lodo. Su mirada me recorrió de arriba a abajo. Yo llevaba un vestido de lino negro, muy simple, de un diseñador japonés que adoraba. Era minimalista, elegante y había costado una fortuna. Pero para Loreto, que estaba envuelta en lentejuelas doradas, simple, significaba barato. ¿Tú qué haces aquí?, susurró primero, disfrutando el momento, saboreando la humillación. Ni siquiera deberías poder entrar por la puerta principal. ¿Cómo te dejaron pasar? ¿Le dijiste al cadenero que eras mi hermana?
El silencio en la mesa era absoluto. Total. Podía oír mi propia sangre latiendo en mis oídos. Todos esperaban el golpe de gracia. Loreto respiró profundo. Ya no me susurraba a mí, le estaba hablando a toda la mesa, a las mesas cercanas que habían empezado a voltear. Su voz se elevó, estridente, llena de una década de veneno acumulado. ¿Acaso puedes pagarlo? Ahí estaba. La pregunta. La culminación de 10 años de desprecio, de ser la rara, la fracasada, la artista pobre. Todo condensado en 4 palabras, gritadas en el restaurante más caro de la ciudad. El silencio que siguió fue diferente. Fue un silencio de shock. Las mesas de al lado, donde estaba sentado un exsecretario de Hacienda y una famosa actriz, se quedaron mudas. Todos nos miraban. Mi padre se puso rojo brillante. Pero no de ira hacia Loreto. Estaba rojo de vergüenza. Mi vergüenza. La vergüenza de que yo, con mi sola presencia, hubiera provocado tal escena. Pero algo en mí, finalmente, hizo clic. Fue un sonido real. Un clic sordo en el fondo de mi cerebro. Y con él, el calor de la humillación desapareció. El dolor punzante en mi pecho se evaporó. La pequeña esperanza estúpida se extinguió para siempre, y el agujero que dejó no se llenó de tristeza. Se llenó de una calma fría. Cristalina. Absoluta. 10 años de agachar la cabeza. 10 años de ser su chiste. 10 años de llorar en secreto. 10 años de esperar que vieran mi valor. Se acabó. Loreto seguía sonriendo, con la boca abierta, disfrutando de mi aparente parálisis. Esperaba lágrimas. Esperaba que saliera corriendo del restaurante, humillada. Eso habría sido el cierre perfecto para su noche. En lugar de eso, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, lentamente saqué mi teléfono celular del bolso. Mis manos no temblaban. Ni un poco. ¿Qué pasa, hermanita?, se burló Loreto, aunque su sonrisa flaqueó un poco ante mi falta de reacción. ¿Te comió la lengua el gato? ¿Vas a llamar a tu novio imaginario para que te rescate? ¿O vas a fingir que te llama tu mami? Ignoré su voz chillona. Desbloqueé el teléfono. Abrí mis mensajes. Destinatario, Benjamín. Benjamín era mi gerente general. El alma operativa de Nudo. Mi pulgar se movió con precisión. Escribí un mensaje corto, uno que habíamos acordado hacía mucho tiempo para emergencias de este tipo. Benjamín, ven a la mesa 12. Es hora. Enviado. Bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. El suave clic del vidrio contra la madera de parota sonó como un martillo de juez en el silencio. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Y por primera vez en mi vida, le sonreí. No fue una sonrisa de disculpa. No fue una sonrisa triste. No fue una sonrisa forzada. Fue una sonrisa pequeña, calmada y llena de algo que ella no pudo reconocer. Era una sonrisa que nunca había visto en mí. Y eso la descolocó más que cualquier grito. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me ves así?, titubeó. Disculpa, Loreto, dije, mi voz sonando extrañamente clara y resonante en el silencio. ¿Qué decías? Con tanto ruido, no te oí bien. Recordé la reunión con Benjamín una semana antes, esa mañana, cuando le informé que mi familia vendría a cenar. Benjamín no era solo un empleado. Era mi aliado más feroz. Lo había encontrado 2 años atrás, cuando Nudo era solo un proyecto en planos. Benjamín había sido una estrella en ascenso en la cadena St. Regis, el gerente más joven en la historia de su hotel en Punta Mita. Pero había sido boletinado en toda la industria. ¿Su crimen? Defender a una mesera novata a la que un huésped multimillonario, un pez gordo, había acosado físicamente en el bar. Benjamín se enfrentó al huésped, llamó a seguridad y protegió a su empleada. El huésped,
furioso, llamó al dueño de la cadena. Benjamín fue despedido esa misma noche por conducta inapropiada hacia un cliente. Estaba acabado. Yo lo rastreé. Lo cité en este mismo edificio, cuando aún era una obra negra llena de polvo, varillas y cables. Leí lo que hiciste, Benjamín, le dije, mientras caminábamos entre los andamios. Eso no fue un error. Fue lealtad. Fue integridad. Yo no contrato gerentes que sepan sonreír. Contrato líderes que sepan proteger a su equipo. Nudo, es tuyo si lo quieres dirigir. El hombre, un profesional curtido, casi llora. Su lealtad hacia mí no era profesional, era absoluta. Doña Emilia, me dijo esa mañana, conozco la reputación de su familia. Si le faltan al respeto, trátalos como a clientes normales, Benjamín. No quiero un trato especial. No intervengas. Pero, doña. A menos, lo interrumpí, que yo te mande un mensaje. Si te escribo, es hora, quiero el protocolo completo. El protocolo real. Benjamín había sonreído, una sonrisa lobuna. Será un absoluto placer, doña. El protocolo real era nuestro código interno. Era el tratamiento reservado para inversionistas de ultra alto perfil, dignatarios extranjeros o críticos de la guía Michelin. Era un tratamiento diseñado para dejar una cosa muy clara, sin lugar a dudas, quién estaba a cargo. Y justo ahora, desde mi asiento, podía ver el reflejo de Benjamín en el cristal oscuro de la cava de vinos. Había salido de su oficina. Se estaba alisando el saco de su impecable traje italiano Brioni. Estaba en camino. Loreto estaba visiblemente irritada por mi calma. Mi sonrisa la estaba volviendo loca. Abrió la boca, sin duda para repetir su insulto, para gritarlo más fuerte, para asegurarse de que el último rincón del restaurante supiera de mi humillación. Dije que si acaso pué. Las palabras murieron en su garganta. En ese preciso instante, Benjamín llegó a la mesa. Su presencia cambió la gravedad de la habitación. Benjamín no caminaba, se deslizaba. Medía casi 1,90 m, con una elegancia natural que hacía que mi padre, con toda su riqueza heredada y sus trajes caros, pareciera un simple gerente de banco regional. Benjamín irradiaba una autoridad silenciosa y absoluta. Don Fernando, viéndolo acercarse, inmediatamente infló el pecho. Asumió, con la arrogancia de un hombre que siempre es el más importante de la sala, que el gerente venía a disculparse por la comida, tal vez a ofrecer una botella de cortesía. Loreto también sonrió, una sonrisa triunfal. Creyó que el gerente venía a rendirle pleitesía a la festejada, a la futura señora de Polanco. Benjamín ignoró a don Fernando. El contacto visual que mi padre intentó establecer rebotó en él como una pelota de goma. Ignoró a Loreto. Pasó junto a su silla dorada sin siquiera una mirada. Ignoró a Mauricio y a mi madre. Caminó con paso firme, deliberado y aterradoramente silencioso por el largo de la mesa de parota, hasta detenerse, no junto a mi padre, sino junto a mí. Junto a la silla rechinante del extremo. Se inclinó ligeramente desde la cintura. No fue una reverencia servil, sino un gesto de profundo y profesional respeto. Un gesto de un general hacia su comandante. Y entonces, habló. Su voz, un barítono perfectamente entrenado, cortó el silencio como un bisturí de obsidiana. No fue un susurro. No fue un murmullo. Fue una declaración, clara y pública. Buenas noches, doña Emilia. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío que absorbió todo el sonido del restaurante. Podía oír el zumbido de la cava de vinos al otro lado del salón. Vi a mi madre, doña Clara, congelarse con la copa de vino a medio camino de sus labios. Doña, susurró, su voz apenas un hilo de incredulidad. Mauricio, el financiero, frunció el ceño. Sus ojos se entrecerraron, procesando una variable que no estaba en su hoja de cálculo. Benjamín continuó, su tono impecable, pero sus ojos,
que se encontraron con los míos por una fracción de segundo, brillaban con algo que solo yo pude reconocer como júbilo. Su voz se proyectó, clara y fuerte, para que las mesas de alrededor, que seguían observando, no se perdieran ni una sílaba. ¿Sus invitados están cómodos? El uso de la palabra, sus invitados. Fue como una bofetada sónica. Benjamín entonces, con una sincronización teatral perfecta, dejó que su mirada se posara en el cuenco de sopa obsidiana que Loreto había empujado con asco. Noté que hubo descontento con el primer tiempo, dijo, su tono cargado de una falsa preocupación que era una obra maestra de la actuación. Y también he sido informado de que la vajilla no fue de su agrado. Miró a Loreto directamente por primera vez, pero como se mira un mueble defectuoso. Le pido disculpas, doña Emilia. ¿Desea que la chef ejecutiva prepare algo especial, fuera del menú, para sus acompañantes? ¿O tal vez prefieran que cambiemos toda la vajilla, tierra viva, por algo más simple? Quizás tengamos algo de porcelana blanca básica en la bodega. La cara de Loreto pasó de la arrogancia al rojo furioso, y de ahí a un blanco pálido, ceroso, de pura incredulidad. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez boqueando en la cubierta de un barco. No salió ningún sonido. Don Fernando estaba paralizado. Su cerebro, tan acostumbrado a estar en la cima de la jerarquía, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Era un error de sistema. La alfarera. La fracasada. La niña del lodo. Siendo llamada doña y propietaria, implícita en sus invitados, por el gerente del restaurante más caro de la Ciudad de México. Era imposible. Y sin embargo, estaba sucediendo. Mauricio, el oportunista, el calculador, fue el primero en encontrar su voz. Su cerebro de financiero estaba tratando desesperadamente de recalcular el valor de los activos en la mesa. Oiga, un momento, dijo, tartamudeando ligeramente, su máscara de encanto desaparecida. ¿Cómo que, doña? ¿Sus invitados? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted para hablarle así a mi suegro? Fue entonces cuando me puse de pie. Lentamente. Por primera vez esa noche, me sentí dueña de mi espacio. La silla rechinante protestó por última vez y la silencié. Mi voz no tembló. Ya no era la Emilia de 24 años en la biblioteca. Ya no era la niña que lloraba en secreto por un juego de terroto. Era la dueña de Nudo. Gracias, Benjamín, dije, mi voz tranquila y firme, cortando la tensión. Excelente servicio, como siempre. Has sido muy paciente con mis invitados. Me volví hacia mi familia. Sus 7 caras eran un poema grotesco de confusión, pánico y rabia incipiente. Ya que estamos celebrando un compromiso, continué, mi voz subiendo un decibelio, y ya que mi regalo anterior no fue adecuado. Benjamín, por favor. Lo miré. Él sonrió. Trae la botella de Petrus del 98 de mi cava personal. La que guardo en el gabinete privado con mi nombre. Es mi nuevo regalo de compromiso para Loreto. El efecto fue instantáneo. Mi padre, el supuesto gran conocedor de vinos, el hombre que presumía de su cava, se puso lívido. Se atragantó con su propia saliva. Petrus del 98, tosió, sus ojos saliéndose de las órbitas. Emilia, por el amor de Dios. Esa botella cuesta más de 250.000 pesos. Te volviste completamente loca. ¿Cómo demonios piensas pagar eso? Lo miré. Y la última pieza del rompecabezas cayó en su lugar. La pregunta que él me hizo 10 años atrás. Veremos cuánto duras. Yo no voy a pagarla, papá. Lo dejé flotar en el aire un segundo. Benjamín es el gerente general de Nudo, expliqué con calma, como si hablara con un niño. Hice una pausa, saboreando el momento que me había costado una década de sangre, sudor y lágrimas. Y yo soy la propietaria. Si el silencio anterior había sido absoluto, este fue un agujero negro.
El tiempo se detuvo. Eso es imposible, balbuceó don Fernando. Tú no. Tú juegas con lodo. No, dije. Es un negocio. Y resulta que soy muy buena en los negocios, papá. Mucho mejor de lo que jamás fuiste en derecho. Señalé los cuencos de obsidiana en la mesa. Todas estas piezas, de mercado, que tanto odiaron. Son de mi compañía, Tierra Viva. Mi compañía de jugar con tierra. Esa compañía, papá, tiene contratos de exclusividad en 8 países y surte a 12 restaurantes con estrellas Michelin. Esa compañía pagó cada ladrillo, cada silla, cada copa y cada sueldo de este restaurante. Caminé lentamente alrededor de la mesa, hasta que quedé de pie directamente detrás de Loreto. Ella estaba congelada, su nuca pálida. Me incliné y tomé la taza de kintsugi que ella había despreciado, la que iba a usar para las croquetas de su perro. La levanté para que todos la vieran, el oro brillando como una cicatriz orgullosa. Y esto, dije, mi voz ahora un susurro que todos podían oír. Este, juguete roto. Este pedazo de basura reparada. Un par idéntico se subastó en Sotheby's de Nueva York la semana pasada por el equivalente a 40.000 pesos. Dejé caer la taza en su plato vacío. El sonido de la cerámica fina golpeando contra la cerámica fina, mi cerámica contra mi cerámica, resonó como un disparo en el silencio catedralicio de mi restaurante. El eco del golpe se apagó. Nadie se movió. La cara de Loreto era una máscara de horror. No era arrepentimiento. Era la comprensión repentina y devastadora de su error social. Había humillado, pública y repetidamente, a la persona más poderosa de la sala. Había insultado a la dueña del imperio. Mauricio, su prometido, ya no la miraba. Ni siquiera miraba a mi padre. Me miraba a mí. Sus ojos de oportunista brillaban, las ruedas de su cerebro girando a toda velocidad, recalculando el valor de los activos, las alianzas, y probablemente, su compromiso. Mi madre, doña Clara, como siempre la experta en control de daños, fue la primera en recuperarse. Su rostro se recompuso en una máscara de amor maternal y shock gozoso. Las lágrimas brotaron en sus ojos en el momento justo. Emilia. Hija mía, exclamó, su voz temblando con una emoción completamente fabricada. Se levantó de su silla e intentó correr hacia mí para abrazarme. Instintivamente, di un paso atrás. Levanté una mano. No me toques. Se detuvo en seco, su abrazo roto colgando en el aire. La confusión cruzó su rostro. ¡Qué maravilla!, continuó, aunque su voz flaqueó. La propietaria. Mi hija. Fernando, qué orgullo. ¿Pero por qué, Emilia? ¿Por qué no nos dijiste nada? Estamos tan orgullosos de ti. La miré fijamente, sin parpadear. La palabra, orgullosos, me golpeó como el peor insulto de la noche. ¿Orgullosos?, repetí, mi voz helada. ¿Orgullosos de qué, mamá? ¿Del dinero? ¿De los contratos? ¿O simplemente están aliviados de que ya no soy la vergüenza de la familia, la alfarera pobre que los hacía quedar mal en sus cenas? Las lágrimas falsas en sus ojos se secaron instantáneamente. ¿Estabas orgullosa hace 10 años, cuando dormía en el piso de un taller infestado de ratas porque no tenía dinero para un colchón? ¿Estabas orgullosa hace 4 años, cuando usaste mi arte, mi alma, para guardar tus clavos oxidados? Mi madre retrocedió como si la hubiera abofeteado físicamente. Se llevó una mano al collar de perlas. En ese momento, una voz grave rompió la tensión desde la otra punta de la mesa. ¡Bravo! Era mi tío Hernán. El hermano menor de mi padre, el loco de la familia, el pintor que se había ido a vivir a Oaxaca hacía 30 años y al que todos trataban con una mezcla de lástima y desdén. El único que me había enviado dinero en secreto durante mi primer año. Se puso de pie. Y comenzó a aplaudir. Lenta, rítmica y ruidosamente. Un aplauso solitario que llenó el restaurante. Bravo, Emilia,
dijo, su voz resonando. ¡Bravo! Ya era hora de que esta bola de hipócritas viera quién eres en realidad. Me volví hacia Benjamín, que observaba todo con una satisfacción profesional y apenas disimulada. Benjamín, dije en voz alta y clara. La cuenta de esta noche, con excepción del Petrus, que es mi regalo, es para mi padre. Envíala a su oficina. Ya es hora de que don Fernando Villarreal pague por una comida en mi restaurante. Me volví hacia mi familia. 7 rostros pálidos, atónitos y lívidos me miraban fijamente. La cena de compromiso ha terminado, anuncié. Al menos para mí. Disfruten el vino, señalé la botella de $250,000 que un sommelier acababa de colocar en la mesa. O úsenlo para las croquetas de príncipe. Como prefieran. Di media vuelta. Caminé a través del salón principal de mi restaurante. No corrí. Caminé con la cabeza en alto, sintiendo cada mirada sobre mí. Pasé junto a la barra de mármol negro veteado, pasé junto a la pared donde colgaba mi pieza de cerámica más grande, el nudo original que le daba nombre al lugar. Mi equipo, los meseros, los sommeliers, los capitanes, me observaban desde las sombras. Nadie se movió, pero vi el orgullo en sus ojos. Empujé la pesada puerta de cristal y salí al aire fresco de la noche en Polanco. La humedad de la Ciudad de México se sintió como un bálsamo. Inhalé profundamente. Por primera vez en 10 años, sentí que mis pulmones se llenaban por completo. El aire olía a lluvia, a ozono y a libertad. No necesité su aprobación para construir mi imperio. No necesité su permiso para tener éxito. Y ciertamente, no necesitaba su orgullo ahora. Expuse a mi familia en público. Humillé a mi hermana en su propia cena de compromiso, frente a su prometido y a la élite de la ciudad. Fui cruel, fui fría y fui calculadora. Pero después de una década de su desprecio, después de que pisotearon mi pasión, mi trabajo y mi espíritu, ¿estuve mal? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?